Ya, entonces, bueno, hoy vamos a ver lo que se titula membrana celular, ¿ya? Si bien es cierto, esto tiene dos partes. Primero vamos a ver la membrana y luego vamos a ver el transporte celular. Lo vamos a dividir en dos partes. Hoy día vamos a ver la membrana y sus características y la próxima semana, o al menos introducir quizá el transporte, porque igual el transporte es largo, entonces tal vez dejar introducido un poco el transporte y ya la próxima semana ver con mucho detalle lo que es el transporte celular, ¿ya? Bueno, entonces, bueno, ya habíamos hablado de esto, ¿verdad? Hablamos de las células procariontes, de las células eucariontes y a su vez hablamos de las diferencias, ¿verdad? Entre los animales y las vegetales que son eucariontes, ¿cierto? Y hablamos de todos los organelos celulares, aquí yo te muestro solo algunos, pero hay más, ¿cierto? Que están presentes en estas células y que, bueno, cada uno de ellos permite hacer alguna eh, función importante, ¿cierto? Que detallaremos, y que al final de esta clase les daré una pequeña información, ¿ya? Em, bueno, como ven, ¿cierto? Célula eucarionte, procarionte, ¿cierto? Y todos los organelos celulares que aquí se observan, ¿verdad? Bueno, eh, hoy vamos a ver, como les decía yo, algunas cosas relacionadas con la membrana y la gradiente y vamos a dejar introducido un poco el tema del transporte, porque como les decía yo, el transporte igual es un poco largo, entonces eh, difícil que lo veamos solo en una clase, ¿ya? De verdad que es denso, ¿cierto? Y puede ser un poco engorroso, ¿ya? Entonces vamos a dejarlo introducido el día de hoy. A ver, eh, vamos entonces con lo nuestro. Fíjense por favor en lo siguiente. Eh, Miren por favor, eh, bueno, da lo mismo en este momento la pregunta, sino que quiero que ustedes se fijen en la membrana celular, que es lo primero que vamos a ver. Bueno, la membrana celular, como ustedes saben, es una estructura presente en cualquier célula. Acuérdense que cuando yo les dije esa como pequeña receta de qué era lo que tenía que tener una célula para ser célula, una de las cosas que tenía que tener era membrana, ¿cierto? Y ya, entonces eso quiere decir que esta estructura, la membrana celular, está presente en todas las células, ya sean eucariontes o procariontes, da lo mismo, está presente en las dos. Y la membrana celular es la delimitación de la célula, vale decir, hasta dónde llega la célula. ¿Cierto? Esto es lo que delimita la célula. Cuando uno dibuja una célula, lo que está dibujando es la membrana. ¿Cierto? Porque es lo que te delimita la célula. Entonces, de la membrana hacia adentro, ¿cierto? Está todo el citoplasma y todos los organelos celulares, en el caso de los eucariontes, o el citoplasma y, bueno, los ribosomas, el ADN solo, ¿verdad? Y, bueno, las distintas cosas que hay en una procarionte. Y de la membrana para afuera, no hay célula, ¿cierto? Porque es el límite, ¿ya? Entonces, esta estructura, la membrana celular, es súper, súper, súper relevante porque nos está delimitando, ¿cierto?, a nuestras células. O sea, ese es el límite de nuestras células. Hasta ahí llegan las células, ¿cierto? Eh, pero obviamente no es la única función que cumplen, ¿cierto? Tienen que cumplir más funciones aparte de ser el límite celular. Tienen que tener alguna otra función. Y efectivamente la tienen, ¿ya? Y son las que vamos a ver el día de hoy. Otra gran característica súper importante y bien relevante de la membrana celular es su composición, ¿ya? ¿De qué está hecha? Porque eh, tiene que estar hecha de algo específico y específicamente sí está hecho de algo específico. En realidad no está hecho de una pura cosa, sino que es una mezcla de muchas cosas. Pero sí hay algo que es más preponderante que otros, ¿ya? Que es lo que vamos a ver ahora. Fíjense. El modelo que se propone de la membrana, que es el modelo que se conoce hasta el día de hoy y es el más aceptado, se llama el modelo del mosaico fluido.
que fue propuesto por estos dos gallos, Singer y Nicholson, en el año 1972. El modelo que les voy a mostrar es el modelo que hasta el día de hoy se conoce y es el más aceptado en el mundo de la biología para entender cómo funciona, cómo es la membrana plasmática. ¿Ya? ¿Qué es este? Que yo creo que más de alguna vez probablemente lo pueden haber visto. ¿Qué es este? ¿Qué es esto? Bueno, de partida, la membrana plasmática tiene algunas características súper, súper, súper importantes. Primero, la membrana plasmática está formada principalmente por estas cositas que ven así como de colores azules y rojas. Estas cositas se llaman fosfolípidos, ¿ya? Fosfolípidos, ahí están, fosfolípidos. Si ustedes se fijan, los fosfolípidos forman en su mayoría a la membrana plasmática, son la base de la membrana plasmática, los fosfolípidos, pero no son los únicos. O sea, la base de la membrana son los fosfolípidos, pero sobre esta base se anclan una serie de cosas, por ejemplo, proteínas, ¿cierto? Con distintas características. Por ejemplo, em, algunas azúcares como oligosacáridos, ¿se fijan? Algunas carbohidratos, ¿verdad? Como los oligosacáridos, que forman algunas estructuras bien importantes de la célula que vamos a comentar ahora. Entonces, si ustedes se fijan, la base de la membrana plasmática son los fosfolípidos, pero sobre esos fosfolípidos se anclan proteínas, se anclan carbohidratos, como los oligosacáridos. Incluso en algunos tipos de membrana, además de los fosfolípidos, también existen otros lípidos, como por ejemplo el colesterol, como por ejemplo en nuestras células. Nuestras células, las células animales, aparte de fosfolípidos, en nuestra membrana también tenemos colesterol. Ya explicaremos para qué sirve. Pero hago el hincapié de que el colesterol no está presente en todas las membranas biológicas, ¿ya? El colesterol solamente está presente en las membranas biológicas de las células animales. Ya usted no lo encuentra colesterol en los vegetales, por ejemplo. No encuentra, ¿ya? No, no hay. Solo aquí, ¿ya? Bueno, antes de entrar en detalles, que ya lo vamos a ir viendo uno a uno, me gustaría comentarles algunas características de la membrana plasmática antes de pasar a lo demás. Bueno, lo primero que tenemos que saber, ¿ya? Lo primero que tenemos que saber es que la membrana, como dice el modelo, es fluida. ¿A qué se refiere con que sea fluida? Se refiere a que esta cuestión no es un palo duro, ¿ya? Esto es, tampoco es un líquido, pero sí es eh, como algo intermedio entre algo que es duro, pero no tanto. Es- Muchas veces yo lo he escuchado como característica, es que es un coloide. Ese es como el nombre específico biológico que tiene. Es una sustancia media coloidal. ¿Ya? Esa es como la característica que tiene. Eh, ¿A qué se refiere con que sea fluida? Se refiere a que no es rígida, no es duro, como una madera o como algo duro, no, sino que es más líquida que eso, ¿ya? Pero tampoco es agua, ¿ya? Es una cuestión media rara, así como intermedia. Eh, pa- para, para, para hacerlo eh, más sencillo de poderlo entender, es como un coloide, ¿ya? Esa es la, la definición biológica, ¿ya? Ahora, ¿cómo se supo, cómo se sabe que esto es así? O sea, ¿cómo alguien vio y dijo, ah, esta cuestión no es dura, sino que es más acuosa? Porque uno, por ejemplo, bueno, hay cosas que te sirven, por ejemplo, para marcar proteínas, ¿ya? Tú puedes marcar las proteínas con fluorescencia, por ejemplo. Entonces yo marco esta proteína con fluorescencia y en el tiempo uno, esta proteína está aquí. Si yo la veo en otro momento, esta proteína, no sé, está acá. Entonces, ¿cómo se movió? Porque esta cuestión es fluida. Porque si fuera dura, la proteína siempre estaría aquí y no se movería de aquí.
¿Se fijan? Entonces, como estas, las proteínas, los carbohidratos que están presentes en la membrana, literalmente andan casi flotando adentro de esta membrana, ¿ya? Entonces, de esa manera, ¿cierto? Se descubrió que esta cuestión no era rígida, no era una cuestión dura, sino que es una cuestión más fluida, ¿ya? Una cuestión un poco más fluida. Otra característica importante, aparte de ser fluida la membrana, es que la membrana plasmática de toda célula es una bicapa lipídica. Una bicapa lipídica. ¿Qué se refiere que sea una bicapa lipídica? Súper sencillo. Bi significa dos, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Que si ustedes se fijan, hay dos capas. Fíjense, una capa de fosfolípidos acá y otra capa de fosfolípidos acá. Eso quiere decir que la membrana plasmática está formada por dos capas de fosfolípidos, ¿ya? Una por acá y una por acá. Dos capas de fosfolípidos. Entonces, por eso las membranas biológicas se dice que son una bicapa lipídica, porque están formadas por dos capas de fosfolípidos. Una capa mira hacia afuera de la célula y otra capa mira hacia adentro de la célula, hacia el citoplasma, ¿ya? Entonces una capa mira para afuera de la célula y la otra mira para adentro, hacia el citoplasma, ¿ya? Entonces ya sabemos que es una bicapa lipídica, que es fluida, ¿cierto? ¿Qué más? ¿Qué otra característica importante tiene la membrana? Otra característica súper relevante que tiene la membrana es que es asimétrica, ¿ya? Asimétrica, ¿ya? Ya sabemos tres características ahora. Es fluida, es una bicapa lipídica y es asimétrica. ¿A qué se refiere con que sea asimétrica? Se refiere a que la parte que está por afuera de la célula, o sea, una de las bicapas, no es igual a la otra bicapa. Me explico. Las cosas que están, por ejemplo, por la capa más de afuera de la membrana plasmática, hay cosas que no están aquí adentro. Y viceversa. Hay cosas que están por aquí adentro que no están aquí afuera. Les pongo un ejemplo. Si ustedes miran los oligosacáridos están puro afuera, no están adentro. Por ejemplo, hay una cosa que aquí no sale, que se llama se llama fosfatilcerina, que es otro lípido que está solo por dentro, no por fuera. En fin, ¿se fijan? Entonces, hay cosas que están o por dentro o por fuera. Entonces, las dos bicapas no son iguales, son distintas. La composición como tal de cosas que tiene la bicapa externa versus la bicapa interna no es igual, son distintas. Entonces, por eso la membrana es asimétrica, porque no tiene las mismas cosas ni la misma cantidad por fuera que por dentro. ¿Ya? Por eso uno le dice asimétrica. Entonces ya tenemos tres grandes características de la membrana, ¿cierto? Es asimétrica, es una bicapa eh, y es fluida, ¿cierto? ¿Qué más? Otra gran característica es que, bueno, otra que ya les había nombrado, es que en la membrana, ¿cierto? Está presente en toda célula, da lo mismo si es eucarionte, procarionte, toda célula tiene membrana, no hay excepción, ¿cierto? Eh, y también otra gran característica de la membrana plasmática es que rodea a toda la célula. O sea, no hay parte de la célula que no tenga membrana. Me refiero por la parte de afuera, ¿cierto? No, no existe un sector así donde no haya membrana, no, ¿ya? Es súper, súper, súper importante. Entonces, la membrana plasmática, aparte de delimitar a la célula, separa espacios. Desde la membrana para adentro es la célula y de la membrana para afuera es el medio externo, ¿cierto? Ya no hay una célula. Entonces, eh, es un separador, ¿verdad? Sí, de ambientes, del ambiente celular, del medio externo a la célula, ¿no? Entonces,
¿qué pasa? Que esta célula, o sea, esta membrana, que es súper relevante, como se pueden dar cuenta, para todo lo que involucra, ¿verdad?, los procesos celulares, aparte de delimitar a la célula, otra gran característica que tiene, y otra gran característica súper importante y relevante que tiene, es que permite el intercambio de sustancias, ¿ya?, entre el medio externo y el medio interno y viceversa. Entre el medio interno, o sea, de adentro de la célula, hacia afuera o de afuera hacia adentro. A través de la membrana, la célula intercambia cosas de adentro para afuera o de afuera para adentro. Y eso es lo que se llama transporte celular, que es lo que vamos a ver después. ¿Ya? ¿Se comprende? ¿Se entiende la idea de las características en general de la membrana? ¿Alguna duda por ahí? ¿O se entiende? ¿Puedo seguir? ¿Sí? ¿Se entiende entonces la idea general de la membrana plasmática? ¿Sí? Ok. Bien, entonces. Ya, ok. Entonces veamos las partes constituyentes de una membrana. Lo primero y más importante, porque son lo que más hay, son los fosfolípidos, ¿cierto? Los fosfolípidos que eran la base estructural de la membrana. Pero también existen proteínas, ¿ya? Y hay dos clases de proteínas. Las proteínas periféricas y las proteínas integrales. ¿Cuál es la diferencia entre una proteína periférica y una proteína integral? La diferencia es súper sencilla. Las proteínas periféricas están presentes en una parte de la membrana. Pueden estar o adentro o afuera, ¿ya? O sea, en la capa de adentro o en la capa de afuera. Eso es una proteína periférica que está solamente a un lado de la membrana. Por lo tanto, las proteínas periféricas ayudan a generar asimetría de la membrana, ¿ya? Y las proteínas integrales son como estas, las que atraviesan la membrana de un lado para otro, ¿ya? Las proteínas integrales son súper importantes para el transporte celular porque estos verdaderamente sirven como canales, como hoyitos que tiene la membrana por donde pueden pasar cosas, tanto de afuera para adentro como de adentro para afuera, ¿ya? Esa es la gracia que estas proteínas integrales tienen, el poder, ¿cierto?, servir como un canal, ¿cierto?, por donde pasan cosas. Entonces, proteínas periféricas son las que están a un puro lado de la membrana, ya sea adentro, por el lado más interno o por el lado más externo, y las proteínas integrales son las que atraviesan la membrana completa, de afuera hacia adentro. Ah, cosa importante, ¿ya? Cuando ustedes vean un dibujo de la membrana plasmática, como este, siempre lo que está arriba da hacia afuera, ya eso es por convención. Siempre lo que da arriba es lo que tapa afuera, y lo que da hacia abajo tapa dentro de de la célula. ¿Ya? Siempre es así, por si acaso, eso es como por convención se nota de esa manera. ¿Qué más aparte de las proteínas? Bueno, en algunos casos, ¿ya? Aparte de los fosfolípidos, existe también colesterol. Pero el colesterol solamente está presente en las membranas de las células animales, o sea, en las células de nosotros y de cualquier animal, ¿ya? El colesterol está presente solamente en las células, en las membranas de las células animales. ¿Cuál es la razón? La razón es súper sencilla. Si ustedes se acuerdan, cuando nosotros hablamos de la pared celular, ¿sí? Todas las células procariontes, por ejemplo, tienen pared, y una pared de una cuestión que se llama peptidoglicano. Las células de los hongos, las células fúngicas, también tienen pared, y una pared que se llama, o que está formada de un carbohidrato que se llama quitina. Y la pared de los vegetales también, o sea, los vegetales también tienen pared, y una pared que está formada por celulosa. Las únicas células que no tienen pared son las células animales. Entonces, como las células animales no tienen pared, acuérdense que la pared está por fuera. Es otra capa más que protege, ¿cierto?, la membrana. Como las células animales, como nosotros, ¿verdad? No tenemos esa pared.
nuestra membrana está sin ese escudo, sin ese escudo protector que tiene las otras células. Entonces, la manera en la cual los animales, en vista de que no tenemos pared, hemos rigidizado nuestra membrana, o sea, hacerla más dura, es agregándole colesterol a nuestra membrana. Entonces, ¿para qué sirve el colesterol en la membrana? Sirve para generar rigidez en la membrana, para que sea más dura, para que sea menos fluida, ¿ya? Nuestra membrana celular tiene esa característica de que en comparación a las membranas celulares, por ejemplo, de los vegetales o de las bacterias, en fin, nuestra membrana celular es menos rígida. Perdón, es más rígida, disculpe, es más rígida que las demás, es menos fluida, ¿ya? Nuestra membrana celular es menos fluida que las de los otros tipos celulares. ¿Y por qué? Porque nuestra membrana celular tiene colesterol, cosa que eh, las otras células no tienen, ¿ya? Aquí quiero sacar de una preconcepción muy rara y muy extraña, y para que vean que sirve bastante saber biología, sobre todo en la vida diaria, ¿ya? Para que no le metan el dedo en la boca, ¿cierto? Y pague de más por cuestiones que son mentiras, ¿ya? Porque cuando uno no sabe, ¿cierto? A uno le pueden meter el dedo en la boca por no saber, ¿cierto? Y uno dice, ah, claro, y compra nomás. Y ahora le voy a demostrar que eso es verdad y, y le voy a pedir que si lo ve, acuérdese de mí y dígale a su mamá o a su papá o a quien sea de lo que yo le estoy diciendo, porque se va a dar cuenta, mire, una de las cosas bien importantes es que cualquier célula que no sea célula animal en su membrana no tiene colesterol. Las únicas células que tienen colesterol en la membrana somos las células animales, ¿verdad? Eso es primera cosa que tenemos que tener muy claro. Entonces, los vegetales, por ejemplo, no tienen colesterol, ¿cierto? Las células vegetales no tienen colesterol, porque en su membrana no tienen colesterol. Si tienen pared, ¿ya para qué van a endurecer más la membrana si ya tienen pared? Entonces no tienen colesterol. Entonces, por ejemplo, una de las cosas que se puede hacer con los vegetales es hacer aceite, porque como su membrana es fluida, es fácil hacer aceite. Y uno ve el aceite vegetal, el aceite de maravilla, el aceite de palta, el aceite vegetal, en fin, los que venden en el supermercado. Muchas veces, chiquillos, eh, eh, la publicidad engañosa y el desconocimiento de la gente compra cosas más caras porque dicen lo siguiente. Hay aceites vegetales que dicen aceite vegetal, 0% colesterol. Y ese sale más caro que el que dice aceite vegetal y no dice 0% colesterol. Entonces, si yo no sé esto, yo veo y digo, ah, claro, aceite vegetal 0% colesterol, claro, es mejor pues, porque dice 0% colesterol, entonces me llevo ese y pago más. Pero resulta que el aceite vegetal, porque es de vegetal, no tiene colesterol. Y da lo mismo que lo diga, si no tiene. Entonces, para que no sea pajarón, ¿cierto? Y no compre cuestiones caras de más, ¿cierto? Tenga cuidado con eso y véalo, ¿ya? Véalo en el supermercado y se lo juro, yo lo he visto un montón de veces. Y claro, pues la gente llega y dice, claro, pues mira, este que sale más caro porque dice 0% colesterol es mejor, ¿verdad? Me lo llevo. ¿Y qué? Gasta 1.000 pesos más, ¿verdad? En una cuestión que el de al lado, el chantita, ¿verdad? Que también es vegetal, pero no dice 0% colesterol, ¿cierto? Y que era más barato, no se lo lleva. ¿Por qué? Porque según usted, no dice 0% colesterol, pero si son vegetales, y los vegetales por definición no tienen colesterol. Así que cualquier aceite vegetal no tiene colesterol. Da lo mismo que lo diga. Cualquier aceite vegetal no tiene colesterol porque los vegetales no tienen colesterol. ¿Ya? Ojo con ese detalle. Y cuando vayan al supermercado,
véanlo, hagan la prueba, métanse en el pasillo de los aceites y dense cuenta. Y, y si ahora ven a sus papás pescando un aceite vegetal que dice 0% colesterol y es más caro que otro, díganle y háganle esta pequeña charla, ¿verdad? De conocimientos biológicos para que no ahorren cierto, sobre todo ahora que la situación está un poco más compleja con respecto a plata y no hay que andarla botando, y sobre todo en algo así, ¿ya? Digan que sirve saber biología en algunas cosas de la vida diaria. Bien, entonces, eh, una de las características del colesterol, como les decía yo, es hacer más rígida la membrana. Entonces, por ejemplo, eh, las células que no tienen colesterol, como por ejemplo las células vegetales, su membrana es muy fluida. Entonces, como es muy fluida, uno las puede hacer aceite. Por eso se puede hacer aceite de maravilla, aceite de cualquier vegetal. Pero los animales, por ejemplo, como tenemos colesterol en la membrana, nosotros no podemos hacer aceite de algún animal, porque nuestras membranas son muy duras, son más rígidas, porque tienen colesterol. Entonces, lo único que se puede hacer de animal es grasa. Y uno de repente puede hacer grasa, tener grasa de animal, ponerle olor y hacer jabón. Entonces, ¿conocen el jabón? El jabón, pues. El jabón se hace de grasa de animal. ¿Sabían eso? No, capaz que no. El jabón el Lesancí, bueno, cualquier jabón en realidad se hace de grasa, de animal, ¿ya? Eh, Se hace un proceso que se llama saponificación y con eso, bueno, además de generarse el jabón como tal, se agrega, ¿cuánto se llama? Olor. Y lo venden, ¿cierto? Olor a vainilla. Las pastillas esas de jabón, esas grandotas, son pura grasa de animal, ¿ya? A lo mejor los que son así más en crema, esas cosas, puede ser que no tanto. Pero las pastillas de jabón, esas grandotas que uno se pasa por las manos, esas son pura grasa de animal, nada más. Eh, que yo sepa, Eduardo, no. No, es como el más común que yo cacho es el del aceite, pero me imagino, capaz que pueden haber otras cosas, pero no, que sepa yo, no me he fijado en realidad. Tendría que mirar y cachar, pero así como ahora te mentiría si te digo que sí. Bueno, ¿qué más? Eh, bueno, otra de las características y otra de las cosas que tiene la membrana plasmática también, perdón. Otra de las cosas importantes que tiene la membrana plasmática en su parte externa son estos glúcidos o carbohidratos, que es lo mismo, ¿ya? Glúcidos o carbohidratos. Eh, ¿Qué es lo importante de esto? De estos glúcidos o carbohidratos, ¿sí? Y estas estructuras, ¿sí? Que están en la parte externa de la membrana, estas estructuras bonitas que ustedes ven acá, que están en la parte externa de la membrana, forman una cuestión que se llama el glucocálix, ¿ya? El conjunto de todos estos glúcidos forman esta estructura que se llama glucocálix, ¿ya? Glucocálix. La pregunta es sencilla. ¿Qué es el glucocálix? ¿Cuál es la función principal de esta cuestión? El glucocálix es una estructura que permite el reconocimiento celular, ¿ya? O sea, ¿cómo decirlo en fácil? Que una célula reconozca que otras células son iguales, por ejemplo, de un mismo tejido. Eh, Reconocimiento celular, ¿ya? Es un reconocimiento químico que ocurre para, valga la redundancia, reconocerse una célula con otra, ¿ya? Simplemente eso, reconocimiento celular. Para eso sirve el glucocálix, ¿ya? Esa es la función principal, ¿sí? Bien, ¿queda claro las estructuras principales de una membrana? ¿Se entiende? ¿Quedan más o menos claros?
Perdón por haberlos dejado en shock, pero queda más o menos clara la idea, ¿sí? Ya, ok. Bueno, muy bien. Bueno, entonces, y otra característica, mira, se me había olvidado una característica súper importante. Cuando habíamos hablado de la membrana, de las características, yo les nombré tres o cuatro, ya ni me acuerdo. Que era una bicapa, que era fluida, que era asimétrica, y otra de las características es que es semipermeable, ¿ya? Y eso les voy a explicar inmediatamente qué significa. Otra de las características es que es semipermeable. Otro nombre de semipermeable es permeablemente selectiva, ¿ya? Semipermeable o permeablemente selectiva. ¿Qué significa ese nombre tan raro, verdad? ¿Qué significa semipermeable o permeablemente selectiva? Significa que la membrana plasmática es bien pesada para sus cuestiones, porque hay cosas que la membrana plasmática deja pasar a través de ella. Así sin problema. A través de los fosfolípidos hay cosas que pueden pasar. Pero hay cosas que la membrana plasmática no deja pasar. Entonces, ¿a qué se refiere con que sea semipermeable? Aquí hay cosas que la membrana puede dejar pasar sin problemas y hay otras cosas que la membrana plasmática no deja pasar y le pone dramas a las cuestiones para pasar. Entonces, para eso, por ejemplo, existen estos canales. Las cosas que no pueden pasar a través de la membrana tienen que pasar a través de estos canales. Eso lo vamos a ver cuando veamos transporte como tal. Pero vuelvo a insistir, la membrana plasmática, ¿verdad? Es semipermeable porque hay cosas que deja pasar sin problema y otras cosas que le pone atado y le hace show y le arma show, ¿verdad? Y no los deja pasar. ¿Ya? Eso es como la característica importante de la semipermeabilidad. Ahí ya hablamos, ¿verdad? De las características. ¿Ya? Bueno, vamos a dejar introducido el tema de, evidentemente, de lo que es el transporte, pero para eso tenemos que entender el concepto de qué es una gradiente de concentración, ¿ya? Tenemos que entender el concepto de la gradiente, ¿ya? Que es muy relevante que lo entendamos, ¿ya? Bien, fíjense en este pequeño dibujito, ¿ya? Vamos a interactuar entre todos, ¿ya? Les voy a hacer una pregunta y ustedes me responden. Si ustedes se fijan, aquí yo veo una membrana plasmática, esos son los fosfolípidos, ¿verdad? Y como ya sabemos, son dos capas, una que mira para afuera, una que mira para adentro. Entonces, lo que está afuera se llama medio extracelular, o sea, lo que está afuera de la célula, y lo que está dentro de la célula se llama medio intracelular. Y yo tengo una sustancia que en este caso es azul. Si me doy cuenta, de esta sustancia azul hay más afuera de la célula que adentro, ¿cierto? Aquí si yo cuento, ¿verdad? Hay más cositas que aquí adentro. Mi pregunta ahora es la siguiente. Si yo dejo que estas cosas se muevan de manera natural, ¿hacia dónde se moverían? ¿De afuera hacia adentro o de adentro hacia afuera? ¿Qué creen ustedes? Si yo dejo que eso se mueva, esas partículas azules se muevan, ¿para dónde se moverían? ¿Así? ¿De afuera hacia adentro? ¿O de extra a intra? ¿O de intra a extra? ¿Cómo creen ustedes que se movería? ¿Cómo creen que se moverían esas partículas azules? Ya, podría ser hacia adentro, o sea, hacia afuera, perdón. Otras personas dicen hacia adentro, ¿cierto? Y bueno, la verdad de las cosas es que los dos están en correcto, ¿ya? ¿Por qué? Porque hay dos tipos de transportes. Hay un tipo de transporte que mueve las cosas así, de afuera para adentro, y hay un tipo de transporte que mueve las cosas así, de adentro para afuera. Pero más allá de eso, quiero que se fijen en lo siguiente, antes de entender ese concepto súper importante. Ahora, antes de ver la dirección de para dónde se mueven, lo primero que tenemos que saber es
esto, las concentraciones. ¿Y qué es una gradiente? Y ya les voy a explicar lo que es una gradiente. Primero, entendamos lo que es una concentración. Una concentración es un conjunto de partículas o de una sustancia en un lugar determinado. Puede ser afuera o adentro. Si hay más partículas en un lugar, quiere decir que está más concentrado que el lugar donde tiene menos partículas. O sea, aquí yo me doy cuenta que estas partículas azules, ¿verdad? Como hay más afuera, en el medio extracelular, entonces aquí afuera hay más concentración que aquí adentro. ¿Se entiende, no? O sea, mientras yo más eh, partículas o más sustancias tenga en un lado, da lo mismo. Esto puede haber sido al revés, puede haber estado más acá que acá, pero donde yo tenga más, quiere decir que en ese lugar hay más concentración de lo que sea. ¿Ya? Entonces, el lugar donde yo tengo más de estas partículas es el lugar que tiene más concentración de esas partículas. Entonces, yo aquí puedo decir que las partículas azules están más concentradas en el medio extracelular que en el medio intracelular, ¿cierto? Porque hay más concentración acá que acá. ¿Se entiende, no? ¿Queda clara la idea? Por favor, dígame que sí o que no, porque para irle entendiendo, ¿verdad? Y poderle, porque si no se van a perder, ¿ya? ¿Sí? Ya, entonces sabemos que hay más concentración acá que acá. Entonces, lo interesante de estos transportes celulares, primero que nada, concentración lo vamos a abreviar con corchetes, así, ¿ya? Eso significa concentración, ¿ya? Entonces yo sé que acá hay más concentración que acá, ¿cierto? La concentración es más alta acá que acá. Entonces, hay un tipo de transporte que mueve las cosas desde donde hay más concentración hacia donde hay menos concentración. Ojo, por favor, ojo con esto. No quiere decir que de afuera para adentro, porque esto puede estar al revés. Y si aquí hay más concentración que acá, movería para afuera. Aquí lo que yo tengo que tener claro es las concentraciones. Entonces, hay un tipo de transporte celular que mueve cosas desde un lugar donde hay más concentración hacia un lugar donde hay menos concentración. Y ese transporte que mueve cosas desde donde hay más concentración hacia donde hay menos concentración tiene la característica de ser un transporte o un movimiento a favor del gradiente. ¿Qué significa que sea a favor del gradiente? Significa que es de más a menos. Eso significa ir a favor, de donde hay más concentración a donde hay menos concentración. Eso significa moverse a favor del gradiente. Ahora, ¿qué es un gradiente? Un gradiente es una diferencia de concentración entre las dos partes de la membrana. Como aquí, ¿cierto? Aquí hay más concentración que acá, por lo tanto acá hay un gradiente, porque aquí hay más y aquí hay menos. Una diferencia de concentración entre los dos lados de la membrana genera un gradiente. Si yo las cosas las muevo donde hay más, donde hay menos, estoy moviendo a favor del gradiente. ¿Ya? A favor del gradiente. Donde hay más concentración, donde hay menos, se llama a favor del gradiente. Y ese transporte que es a favor de la gradiente se llama transporte pasivo. ¿Ya? Ese es el nombre que tiene. Transporte pasivo. Y su gran característica es que el transporte pasivo no gasta energía. Y la energía celular se llama ATP, adenosín trifosfato, el ATP. ¿Cuál es la gran característica del transporte pasivo? Que no gasta energía. Como mueve las cosas desde donde hay más hacia donde hay menos, por esa diferencia de concentración, las cosas se mueven. Entonces, como se mueven, no, no, simplemente por esa diferencia de concentración, no es necesario ponerle energía para que las cuestiones se muevan. ¿Ya? Por eso se mueve simplemente así, sin gasto de ATP, sin gasto de energía.
Perdón. Entonces, ya sabemos, ¿verdad? Que el transporte que es a favor del gradiente es el transporte que va desde donde hay más hacia donde hay menos. Esto puede estar al revés, o sea, si yo aquí te dibujo más y afuera te dibujo menos, el gradiente iría hacia afuera, ¿ya? Aquí yo lo que yo tengo que tener muy claro es entender dónde hay más concentración y yo lo puedo sacar. Les pongo un ejemplo. Miren, supongan que esta es la membrana plasmática. No lo voy a hacer con pelotitas, pero lo voy a hacer con números. Fíjense. No sé, supongamos que acá hay una concentración de 4x, por ejemplo, de lo que sea. Y esto es el medio intracelular. Y acá afuera hay una concentración de 1x, de lo mismo. Afuera ahora hay menos y adentro hay más. Por lo tanto, la gradiente de concentración iría así, ¿o no? De más a menos. Entonces, esto también sería un transporte a favor de la gradiente de concentración, porque va de más a menos. ¿Sí? Y también sería un transporte pasivo, porque está moviendo cosas a favor de la gradiente. Donde hay más, donde hay menos. ¿Se entiende? ¿Queda claro? ¿Se entiende la idea de este transporte a favor del gradiente? ¿Más o menos? ¿O no? ¿Queda claro o no? Sí, Ok. Eh, ok. Muy bien. Entonces, ya tenemos entendido, ¿cierto? Este transporte que es a favor del gradiente. Ahora, ¿qué pasa al revés? Fíjense eh, que tenemos lo mismo, ¿cierto? El mismo ejemplo, pero hay transportes que mueven las cosas al revés. O sea, desde donde hay menos a donde hay más. Y mover las cosas así, desde donde hay menos a donde hay más, es un transporte en contra del gradiente. ¿Ya? Si yo voy a mover las cosas desde donde hay menos concentración hacia un lugar donde hay más concentración, ¿sí? Si yo voy a mover las cosas así, ¿cierto? Ese transporte se llama transporte en contra del gradiente. Porque estoy moviendo las cosas donde hay menos, donde hay más. Y ese transporte que es en contra de la gradiente de concentración se llama transporte activo. ¿Ya? Transporte activo. Y el transporte activo tiene la característica de que tiene gasto de energía, gasto de ATP. O sea, para mover las cosas de manera en contra de la gradiente, yo necesito energía, necesito ATP. ¿Ya? Eh, así que para que lo tengan ahí con claridad. ¿Ya? A favor y en contra del gradiente. ¿Ya? Para que lo anoten, ¿cierto? Y no lo olviden. A favor y en contra del gradiente. ¿Queda claro la diferencia entre a favor y en contra del gradiente? ¿Se entiende? Bueno, en realidad esto no es muy difícil, pero hay que tenerlo muy, muy claro justamente para poder entender después lo que viene, que son los tipos de transporte celular, que vamos a ocupar esto de el a favor o en contra del gradiente. ¿Ya? Así que para que lo anoten y lo tengan ahí en su eh, apunte o lo que sea, eh, muy importante que lo tengan, ¿ya? Y que lo anoten, ¿ya? Sí, sí que no se los mando al tiro, no hay problema. De hecho, se los voy a mandar ahora, ya al finalizar la clase. Bien, entonces, ahora que ya entendemos las diferencias de concentración, cómo se mueven las cosas, lo único que nos queda ver es el transporte celular. Pero el transporte celular, como les dije yo, como es algo más denso por las características y porque son hartos tipos de transporte, lo vamos a dejar para la próxima semana. ¿Ya? A ver si lo podemos ver
con más detalle la próxima semana. Vamos a ver los distintos tipos de transporte celular para ir viendo, ¿cierto?, las características de cómo se mueven las distintas cosas. ¿Ya? Eso, ¿ya? Eso por la clase de hoy. No se vayan, sí, porque les tengo que dar información. ¿Ya?